Muchas gracias por la invitación en primer lugar y asimismo por la presentación. Realmente es la primera vez que participo en este curso internacional de hipertensión arterial, pero estoy muy contento. El doctor Torres me dio mucho trabajo, así es que vamos a estar viéndonos frecuentemente en esto día y medio entre hoy y la mañana del día de mañana. Para esta primera plática, de lo que voy a hablar es de fisiopatología, pero quizá desde un contexto diferente, como ya se comentó, desde un enfoque holístico de lo que es el continuo cardiometabólico. Quizás si me apagan un poco las luces, las diapositivas puedan verse mejor. Y voy a hablar sobre una visión holística de este constructo que nosotros mismos, como hombres modernos, hemos creado. Esta charla la pueden obtener en mi correo electrónico drmorbi@prodigy.net.mx. Con todo gusto puedo compartírselas. Y como preámbulo, déjenme presentarles esto, que es la hipótesis de James Fries, que en el siglo pasado escribió un artículo en New England Journal of Medicine, que es un artículo clásico, de esta hipótesis que no se ha cumplido y difícilmente creo que se va a cumplir a la realidad de nuestros países. James Fries escribió en 1980 que para el año 2018, es decir, el año en el que estamos, podría ser posible comprimir la morbilidad cardiovascular del ser humano hasta la etapa final de su vida, y él calculó 85 años de edad, a través de lo que él llamó el modelo o el concepto de la compresión de la morbilidad. Y él dijo que el hombre puede vivir cardiovascularmente sano hasta los 85 años de edad, si practicase lo que hoy conocemos como prevención primordial y prevención primaria. Sin embargo, eso no sucede. Lo que sucede en nuestros días es esto que vemos aquí. Seres humanos que nacen ya enfermos con obesidad y que mueren prematuramente entre los 50 y los 60 años de edad. En el ínter, en lugar de una compresión de la morbilidad, existe una expansión de la morbilidad. Y esta es la realidad. Nuestra realidad es que en la infancia tenemos ya adiposidad y enfermedad del tejido adiposo o adiposopatía, un fenómeno sistémico de inflamación del cual vamos a hablar más adelante. Esto nos lleva a resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es el principal substrato para el desarrollo de hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemia mixta. Esto obviamente nos lleva a enfermedad cardiovascular y finalmente a invalidez y a muerte prematura. J. Midley Gill, él es un investigador de Harvard, escribió esto en el 2010. Dice, mucho del desarrollo y la evolución de la energía y del manejo de nutrientes tuvo lugar en ausencia de las presiones a las cuales actualmente estamos sometidos como seres humanos, incluyendo el exceso de nutrientes, los nuevos componentes en la dieta, la falta de actividad física y el incremento en la sobrevida. Por lo tanto, mi objetivo de hoy, como dije al principio, es conceptualizar al continuo cardiometabólico como un constructo fisiopatológico creado por nosotros y, por lo tanto, también susceptible de prevenir por nosotros mismos. Voy a tocar estos tres puntos: epidemiología, voy a hacer mucho énfasis en fisiopatología y patología, y finalmente algunos comentarios sobre terapéutica. Hablemos de epidemiología y voy a usar la epidemiología de mi país y voy a hablar de obesidad, hipertensión arterial y mortalidad por enfermedad cardiovascular aterosclerosa. Esta es la encuesta nacional de salud 2016, hablando de sobrepeso y obesidad en adolescentes. En mi país, el 33.5% de los adolescentes hombres padecen sobrepeso u obesidad. Y 20 años después, esto se transforma en una cifra de 69.4%, prácticamente el doble. Existe una linearidad entre la obesidad en la infancia y en la adolescencia y la obesidad en la etapa adulta. Hablando de las mujeres, el 39.2% de las adolescentes mexicanas tienen sobrepeso y obesidad. Y esto, 20 años después, se transforma en una cifra del doble. 75.6% de las mujeres mexicanas tienen sobrepeso y obesidad. Y realmente es difícil encontrar ya en México una mujer que no tenga sobrepeso u obesidad, lo cual es lamentable, obviamente.
Esto se asocia a una prevalencia de hipertensión arterial de 33% en los hombres y una cifra muy parecida de 31% en las mujeres, lo cual es muy similar a lo que ustedes padecen en Perú. Estas estadísticas de México realmente se pueden extrapolar prácticamente a cualquier país latinoamericano. La consecuencia, desde un punto de vista epidemiológico, es que, por ejemplo, si tomamos en cuenta la mortalidad en México del año 2009 al 2010, en el año 2009, 111,000 mexicanos murieron por enfermedades cardiovasculares y solamente un año después, al 2010, esta cifra se incrementó en un 13%. 125,000 individuos mexicanos murieron por enfermedad cardiovascular. ¿Y esto a qué obedece? Obedece a la alta prevalencia de factores proaterogénicos. Ya hablamos de hipertensión arterial, que es lo que nos mueve el día de hoy, pero no tenemos que olvidar diabetes mellitus y dislipidemia mixta y la obesidad per se. Pero sobre todo la detección baja impacta, el tratamiento subóptimo es muy importante y el control ínfimo también es un determinante de este incremento progresivo de la mortalidad cardiovascular. Así pues, que la visión clásica de los números, que a mí me gusta la epidemiología, pero no es mi favorita. Desde un punto de vista epidemiológico, existe una relación directa y proporcional entre la prevalencia de obesidad y la de factores de riesgo cardiometabólico y enfermedad cardiovascular. Esto creo que es obvio, todos lo sabemos, los números y los epidemiólogos nos abundan con esta información, pero vamos a pasar a un concepto fisiopatológico quizá más de fondo. Aquí les presento mi conflicto de interés con la industria. Realmente el día de hoy y mañana estoy aquí invitado por la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial. No percibo ningún honorario, así es que no tengo ningún conflicto de interés en esta reunión. Y hablemos de fisiopatología y patología, y voy a hablar de estos temas, que quizá ustedes no los encuentren relacionados a hipertensión arterial, pero vamos a ver que la hipertensión arterial realmente es un trastorno metabólico hemodinámico y vamos a hablar sobre insulina y asociados, insulinoresistencia, su fisiopatología, adiposopatía y metainflamación, insulinoresistencia patológica, factores de riesgo cardiometabólico y enfermedad cardiovascular aterosclerosa. Y entonces me voy a centrar primero en la fisiopatología, conceptos básicos. Aquí lo que yo quiero ilustrar es una célula beta. La célula beta, cuando nosotros ingerimos un alimento como el café que yo me acabo de tomar hace un momento, produzco glucosa o ingiero glucosa y esa glucosa penetra a la célula beta específicamente a través de sus transportadores GLUT2, los cuales permiten el paso libre de glucosa hacia la célula beta, específicamente en la mitocondria. Esta célula beta produce ATP. Y el ATP favorece el cierre de los canales de potasio, y al cerrarse los canales de potasio en la célula beta, favorece el ingreso de calcio hacia las vesículas que contienen insulina en la célula beta. Y así se produce la secreción dependiente de glucosa por parte de la célula beta del páncreas. Existe otro mecanismo que favorece la secreción de insulina, que es el efecto de las denominadas incretinas, que actualmente tienen mucha visibilidad en la medicina. Las incretinas, fundamentalmente el GLP-1, actúa a través de su receptor, el receptor para GLP-1 en la célula beta, y por diferentes mecanismos favorece también el ingreso de calcio a la célula beta, y este calcio en las vesículas que contienen insulina favorece una importante secreción dependiente ya no tanto de glucosa, sino del efecto del GLP-1 per se. Esta insulina secretada por la célula beta circula y va a todas las células de nuestra economía. Todas las células de nuestra economía, cuando son insulinosensibles, la insulina se une a su receptor, que es un receptor de actividad enzimática intrínseca, y desencadena una cascada, una activación en una cascada, que finalmente concluye con una acción biológica. Las acciones biológicas más importantes de la insulina, que es una hormona anabólica por definición, son la vasodilatación, la proglucogenogénesis, es decir, la formación de glucógeno como depósito energético, la prolipogénesis, la síntesis de triglicéridos como depósito energético, la inhibición de la gluconeogénesis en el hígado y favorece la saciedad en el hipotálamo.
Estos son los efectos de la insulina y se los presento de otra forma gráfica. Aquí tenemos la insulina, estamos hablando de condiciones fisiológicas, y en el endotelio, que es algo que realmente se desconoce mucho, que la insulina tiene un gran efecto sobre el endotelio, produce una vasodilatación prandial, cuya finalidad realmente es favorecer la llegada de los sustratos energéticos a las células que lo requieren. En el hígado inhibe la gluconeogénesis, es decir, la formación de más glucosa. En el músculo favorece la captación de glucosa y la formación de glucógeno como un depósito energético. En el tejido adiposo favorece la captación de ácidos grasos libres y la formación de triglicéridos también como un gran depósito energético. En el hipotálamo induce saciedad. Sabemos actualmente que existen otros componentes en este mecanismo de regulación metabólica. Están los transportadores de glucosa y sodio a nivel renal que favorecen la absorción de sodio y glucosa. Está la microbiota intestinal que la modulación bacteriana tiene que ver con la absorción de glucosa y otros nutrientes. Y los GLP-1 que, como ya vimos, favorecen secreción de insulina e inhiben la secreción de glucagón. Así pues, cuando este sistema funciona bien, tenemos un metabolismo sano y desde un punto de vista fenotípico podríamos decir que un metabolismo sano es un individuo que tiene un tejido graso medido, por ejemplo, por DEXA de menos del 20%, una glucemia de ayuno de menos de 99, un colesterol total de menos de 180, un colesterol HDL de más de 50, triglicéridos de menos de 150 y presión arterial de menos de 120/80. Este sería un individuo sano como el que propuso James Fries, que sería posible lograr a través de la prevención primordial y primaria y que difícilmente desarrollaría enfermedad cardiovascular. Pero veamos cuál es la función del tejido adiposo, por qué bajo ciertas circunstancias este tejido adiposo, de ser un órgano de ayuda, se convierte en un órgano de enfermedad. El tejido adiposo tiene que ver teleológicamente, o fue creado para modular la energía y la respuesta inmune, que son dos de los principales determinantes de la sobrevida del ser humano. El ser humano logró sobrevivir en gran parte gracias al desarrollo de tejido adiposo. Pero vamos a ver bajo qué circunstancias. Ahí yo les represento un adipocito. Cuando yo ingiero algún nutriente, este nutriente va y se deposita al adipocito en forma de triglicéridos. Si yo tengo una amenaza, por ejemplo, un estrés inmune, ese adipocito libera ácidos grasos libres para alimentar la respuesta inmune, que es de alto consumo energético. En la activación de esa respuesta inmune, como toda respuesta inflamatoria, se liberan una serie de sustancias. Voy a ejemplificar aquí al TNF-alfa, que es la más característica y es la que perfiló el concepto de metainflamación. Este TNF-alfa, como vamos a ver más adelante, migra en condiciones fisiológicas o circula y activa los receptores del adipocito expresados bajo estas circunstancias. ¿Y qué es lo que sucede bajo esta circunstancia? Que ese TNF-alfa inhibe el receptor para insulina del adipocito. ¿Para qué? Para que los ácidos grasos libres no hagan este doble paso, sino directamente vayan a alimentar la respuesta inmune. Esto es lo que se llama resistencia a la insulina fisiológica, que nosotros lo vemos en condiciones de cualquier tipo de estrés. En cualquier tipo de estrés se genera este mecanismo para crear una resistencia a la insulina fisiológica que es transitoria mientras está el efecto de estrés, en este caso inmunológico. Cuando la respuesta o el estímulo de estrés cede, entonces deja de producirse TNF-alfa y otras citoquinas y se restablece la sensibilidad normal a la insulina. Esto es lo que fisiológicamente sucede. En condiciones fisiológicas, por lo tanto, que son aquellas de limitado aporte energético con un alto gasto energético, el Homo paleolítico, el acúmulo de tejido adiposo fue el factor de supervivencia. Aquel ser humano que tenía un tejido adiposo dentro de esta hipótesis del gen sediento, ávido de triglicéridos, para depositarlos, reaccionar ante una respuesta, por ejemplo, inmunológica o otro tipo de estrés, y una vez cediendo esto regresaba a sus condiciones fisiológicas, era aquel que sobrevivió.
El tejido adiposo tiene la capacidad de incrementar 1000 veces su tamaño. Es la célula que más puede crecer. Y actualmente se sabe cómo es que el tejido adiposo se transforma de un tejido sano en un tejido enfermo. Hay varias hipótesis para explicarlo. La hipótesis más viable o con mejor demostración es la del estrés endoplásmico. Pero también hay una hipótesis que se llama de pulsos nutricionales y otra de error inmunológico. Bueno, el hecho es que el tejido adiposo, cuando está expuesto a una situación como es el exceso de nutrientes, entra a una transformación en la cual se activan factores de transcripción inflamatorios, que en un momento voy a ejemplificar, inactiva los factores de transcripción antiinflamatorios y produce citoquinas proinflamatorias, como ya vimos. Estas citoquinas proinflamatorias llaman al tejido adiposo visceral fundamentalmente células inflamatorias, como son leucocitos, fundamentalmente monocitos o linfocitos Th1. Este fenómeno inflamatorio se propaga vía porta y se amplifica vía porta en el sistema de Kupffer, y entonces existe un fenómeno inflamatorio sistémico, subclínico, crónico, que se conoce como metaflamación. Y la metaflamación condiciona resistencia a la insulina, puesto que los receptores para insulina se transfosforilan, se inactivan, se inhibe la respuesta a la insulina y hay una inhibición de sus efectos biológicos que ya vimos. Permítanme ejemplificarlo en otra forma. Nosotros tenemos un exceso de ácidos grasos libres circulantes en una persona que tiene un alto ingreso energético, un bajo gasto energético y que empieza a generar adiposopatía. Esto hace que el retículo endoplásmico del adipocito entre en estrés, como toda célula, cuando es sobredemandada, entra en estrés, fundamentalmente estrés endoplásmico. Esto activa un sistema de respuesta que se llama el sistema de proteínas de respuesta de desacoplamiento. Y ahí les presento las tres más importantes. Estas proteínas PERK, IRE y ATF6 tienen un costo, y el costo es que se activan quinasas proinflamatorias. Y estamos hablando aquí de una célula, por ejemplo, el adipocito. Estas quinasas inflamatorias favorecen la activación de factores de transcripción proinflamatorios. Vamos a hablar fundamentalmente del factor nuclear kappa B, que a su vez es un factor de transcripción maestro que determina la síntesis al menos de 100 moléculas proinflamatorias. Y así es como este tejido adiposo o esta célula adiposa empieza a secretar TNF-alfa. El TNF-alfa circula y al propio adipocito y a todas las células de nuestro organismo favorece la activación de los receptores para TNF-alfa. Pero los propios ácidos grasos libres per se pueden activar receptores proinflamatorios como los TLR4, que son receptores de inmunidad innata. Todo esto, el efecto del estrés endoplásmico, la producción de TNF-alfa, el exceso de ácidos grasos libres, lo que hace es sobreexpresa quinasas proinflamatorias. Y estas quinasas proinflamatorias, como lo ejemplifiqué aquí, transfosforilan, es decir, activan en serina en lugar de tirosina al receptor de insulina y lo inactivan. Esto es lo que constituye el fenómeno de resistencia a la insulina. Por lo tanto, la insulina, aunque sea producida por el páncreas, no actúa sobre las células que tienen receptores para insulina. Y así es como la célula, en este caso el adipocito, se transforma de una célula benigna en una célula proinflamatoria. Por lo tanto, en un estado de resistencia a la insulina, esa insulina que está siendo producida por el páncreas no activa a su receptor, el receptor no desencadena esa cascada enzimática y por lo tanto no determina sus efectos biológicos que ya revisamos. Regresando al mismo esquema, la insulina resistencia entonces se caracteriza por disfunción endotelial, insulino dependiente, es decir, dependiente de insulino resistencia, en lugar de haber vasodilatación prandial, hay menos vasodilatación o incluso vasoconstricción prandial. En el hígado, en lugar de inhibirse la formación de glucosa, se favorece la formación de glucosa, hay gluconeogénesis. En el músculo se inhibe la captación de glucógeno y hay un exceso de glucosa dependiente de esa no captación de glucosa por el músculo esquelético y cardíaco.
En el tejido adiposo se inhibe la formación de triglicéridos y hay, por lo tanto, un exceso de ácidos grasos libres circulantes. En el hipotálamo se inhibe el sentido de saciedad y entonces el individuo no percibe saciedad y esto retroalimenta la obesidad. Y en esos otros tres sistemas que les había yo comentado, también hay una participación importante. Hay una regulación al alta de los transportadores de sodio y glucosa y hay una mayor absorción de sodio y una mayor absorción de glucosa. La microbiota se distorsiona y entonces hay una disregulación en el comportamiento bacteriano y hay una disregulación en la absorción de nutrientes y hay menos producción de incretinas, menos GLP-1, hay menos secreción de insulina y hay menos inhibición de glucagón. Esto al final del día se acompaña de su respuesta fenotípica o su respuesta en los subrogados. Tenemos entonces disfunción endotelial, tenemos hiperglucemia por los dos mecanismos, el hepático y el muscular, esquelético y cardíaco. Tenemos hiperlipemia, que es la que determina la dislipidemia mixta. Tenemos alteraciones en el apetito. Tenemos hiperglucemia determinada por la alteración de la microbiota. Tenemos hipernatremia, hipervolemia e hiperglucemia por la participación anormal de los transportadores 2 de sodio y glucosa. Y tenemos hiperglucemia, entre otras manifestaciones de la disregulación del eje de las incretinas. Finalmente, cuando el individuo desarrolla diabetes, sobre todo este contexto fisiopatológico, hay deficiencia de insulina. Más ligado aún con la hipertensión, independientemente de todos los mecanismos que ya vimos previamente que favorecen hipertensión, se sabe que el adipocito inmaduro, el adipocito disfuncional, es una fuente ectópica de angiotensinógeno. Sabemos que el angiotensinógeno, por efecto de renina, se convierte en angiotensina 1, esta en angiotensina 2 por efecto de la ECA. La angiotensina 2 sobre su receptor AT1 determina hipertensión arterial y esta determina enfermedad cardiovascular, invalidez y muerte cardiovascular. Por esto, la prevalencia de hipertensión en el individuo con obesidad es prácticamente del doble a la del individuo sin obesidad o con un peso o un índice de masa corporal normal. Así pues, en condiciones antifisiológicas como son las que vivimos, con un exceso crónico de aporte energético y con mínimo gasto energético, el Homo Internet, en condiciones antifisiológicas, el acúmulo de tejido adiposo se transforma de una ayuda en un factor patogénico a través de todos los mecanismos que ya hemos revisado. El continuo entonces de adiposopatía, metainflamación, resistencia a la insulina es el substrato perfecto para el desarrollo de todos los factores de riesgo cardiometabólico que ya revisamos, hipertensión, diabetes, dislipidemia, y ello conlleva a enfermedad cardiovascular aterosclerosa. Hablemos brevemente de terapéutica, sobre los momentos de prevención, el control de la adiposidad y el control de los factores de riesgo cardiometabólico. Ya con este sentido fisiológico que tenemos actualmente, es fácil entender que tenemos 4 momentos para actuar. Entre más precoz sería la intervención, más impacto favorable tenemos en el individuo. Podemos actuar en forma primordial, es decir, a través de embarazos sanos e infancias sanas. Esto, los médicos que vemos adultos, es prácticamente imposible alcanzarlo, pero es la propuesta de la prevención primordial. La prevención primordial empieza con la selección de los padres, después con un buen embarazo y después una infancia sana. Si no logramos eso, aquí sí ya podemos participar los médicos de adulto, el control de la adiposopatía per se, el control de la resistencia a la insulina y el control de los factores de riesgo cardiometabólico, que realmente es donde nos enfocamos. Por ejemplo, este curso está destinado al control de la hipertensión arterial, pero como ven en este continuo, la hipertensión arterial ya es una manifestación tardía del constructo. Los cardiólogos lamentablemente estamos educados para el manejo de la cardiopatía, un fenómeno aún todavía más tardía en el continuo y por lo tanto nuestro impacto directamente proporcional más pequeño. Y hay todavía cardiólogos que se dedican solamente a la rehabilitación cardiovascular y ellos están actuando de manera terciaria. Entonces ahí tienen todos los momentos de prevención cardiovascular, la primordial, la primaria, la secundaria y la terciaria. Ustedes deciden dónde quieren actuar. Alguien escribió: 1 gramo de prevención es mejor que 1 kilogramo de curación, y por eso es que yo migré de la cardiología intervencionista hacia la cardiología preventiva.
¿Qué estrategias tenemos para el combate de la adiposopatía? Bueno, en primer lugar tenemos que hacer un diagnóstico correcto. Y quizá el índice de masa corporal es práctico, pero no es el mejor. El índice cintura-cadera mejora un poco la sensibilidad, pero hay métodos de imagen como el DEXA, que es la tomografía dual, que nos permite calcular muy bien la relación entre tejido adiposo visceral y tejido adiposo subcutáneo. El estilo de vida más orientado hacia la pérdida de cintura que hacia la pérdida de peso es lo que deberíamos nosotros propugnar a través de una alimentación sana y de una actividad física también sana. Y sabemos que tenemos actualmente fármacos que están aprobados para el manejo de la adiposidad. Liraglutide quizás sea el más empleado, fenteramina sola o su combinación con topiramato, naltrexona con su combinación con bupropión, lorcacerina, recientemente traída nuevamente al escenario médico a través del estudio Camellia, y Orlistat. Y obviamente existen indicaciones precisas para la cirugía metabólica. Estas son estrategias dirigidas realmente al manejo de la adiposopatía per se. Y después viene el manejo de los factores de riesgo. Necesitamos abocar por un control óptimo que sea basado en riesgo. De eso vamos a hablar ampliamente en dos de las charlas que voy a dar en las siguientes horas. Tenemos que enfocarnos muy bien al manejo del colesterol LDL y el colesterol no HDL, que tiene una participación importante en este contexto de síndrome metabólico. Y para eso existen guías. Yo ahí les pongo las guías que yo prefiero por razones que no vamos a discutir en este momento. Tenemos guías también para el manejo óptimo de la presión arterial. Vamos a hablar hoy en la tarde de la guía americana y mañana en la mañana de la guía europea. Tenemos también guías para el manejo óptimo de la glucemia en sus fases prediabéticas y en sus fases diabéticas. Y actualmente un tema nuevamente controvertido, el de aspirina en prevención cardiovascular primaria. Hasta antes de agosto de este año, la guía de los servicios de prevención de Estados Unidos proponía un lineamiento muy claro para el uso de aspirina en prevención primaria. Hoy, esta guía está en cuestionamiento después de los resultados de los estudios ARRIVE y ASCEND. Así pues, después de esta breve revisión de la fisiopatología del continuo cardiometabólico, nosotros podemos decir que el continuo cardiometabólico es un fenómeno de origen social con secuelas médicas conocidas como factores de riesgo cardiometabólico. Muchos médicos, y esto lo comento entre comillas, nos desgarramos las vestiduras, como decimos en México, queriendo solucionar este problema. Desde mi perspectiva, puesto que es un problema social, difícilmente los médicos podremos solucionar un problema social. Pero sí podemos llevar a un control óptimo, una detección temprana y un tratamiento óptimo también a los factores de riesgo cardiometabólico. Y como médicos debemos de aplicar la evidencia científica para el control de los mismos. El resto es una corresponsabilidad que es individual, familiar y social. No es absolutamente una responsabilidad médica. Así pues, con esto agradezco a todos su atención, gracias a Perú y gracias a todos mis amigos peruanos. Espero sus comentarios. Gracias.